Señor, muchas gracias, Padre, por este tiempo, este estudio. Dios, que esta palabra, Dios, haga en nosotros una obra viva. Padre Celestial, que no haya más resistencia ni olvido. Que podamos, Señor, en la manera en la que vivimos, reflejar el propósito que tú tienes para tu creación y para ti. Señor, que esta palabra sea transformándome y sea transformando a todos aquellos que la escuchen. Gracias, Padre, porque tu Espíritu Santo siempre cumple el propósito de nosotros. Por Cristo Jesús. Amén. Hoy, si el Señor lo permite, vamos a terminar el capítulo 5 de Efesios. E inicio a partir del verso 21. Es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Así inicia el versículo 21. Y lo que trata de decirnos es que el tema que vamos a ver a continuación, aunque se toman algunos ejemplos, tenemos que llevarlo también a planos más generales. Entonces, antes de ver aspectos específicos, dice, así que unos a otros, sométanse. ¿Qué quiere decir esto de someterse? Pues bueno, quiere decir que de manera voluntaria tú acatas lo que el otro dice o indica. Pero ¿será eso para cualquier cosa que nos digan o que nos indiquen? Cada vez que alguno de nuestros hermanos, sea cual sea la posición de autoridad que tenga, sea cual sea el rol en la iglesia que tenga, si en algún momento alguno le expresa algo a otro con base en la Escritura, sea quien sea, se debe de someter. Debe de rendir su voluntad voluntariamente a lo que el otro le plantea. ¿Por qué? Porque lo que le está presentando es algo que está sobre todos, que es la palabra de Dios. Entonces, es necesario que siempre tengamos en cuenta que el sometimiento es hacia todas direcciones, ¿sale? Hay que ver las formas, hay que ver los tiempos, hay que ver la guianza, hay muchos detalles, pero ahorita estoy presentando algo general, ¿sí? Luego dice el verso 22. Para las esposas, ya de lo general, se viene a lo específico. Para las esposas, eso significa, sométase cada una a su marido como al Señor. Entonces, de manera específica, uno de los sometimientos debe de ser de la esposa hacia su esposo. ¿Qué significa eso? Bueno, que la mujer de manera voluntaria tiene que acatar las indicaciones de su esposo, siempre y cuando el esposo esté dando una indicación que no contradiga el mandato superior o la ley mayor, que es la palabra de Dios. Cualquier cosa que sea legítima, la esposa ha de someterse de manera voluntaria. Muchas veces por nuestra cultura, el hombre es el que aplasta, somete. Pero aquí no dice, hombres, sometan a sus esposas. O sea, no las tienen que obligar, no las tienen que hacer una coerción, no tienen que hacer algo de sobajar, no. La mujer de manera voluntaria se somete. Ahora, ¿por qué? ¿Será que Dios es machista y que tiene preferencias por los hombres? ¿O será que es mexicano? ¿O qué? Hay intenciones importantes a considerar. Dice, porque, verso 23, el marido es la cabeza de su esposa, como Cristo es la cabeza de la iglesia. O sea, ¿quién gobierna a quién? ¿La iglesia a Cristo o Cristo a la iglesia? Ajá. Entonces, ¿cuál es la postura de la iglesia hacia Cristo? Pues de sometimiento, sumisión. Nosotros no le alegamos y no, y que no sé qué, y tú sí, pero la otra vez nada. Cristo dice, la iglesia se somete. Cuando una esposa hace lo mismo con su esposo, está reflejando esta relación que existe de Cristo con su iglesia. Y lo que a Dios le importa es eso, que
con claridad el mundo pueda entender la relación que existe entre Dios y su iglesia. ¿Sale? Ahora, dice aquí que es la cabeza, ¿verdad? Y es el cuerpo. Entonces va a comenzar a utilizar la figura del cuerpo para enseñarnos sobre el matrimonio y para enseñarnos sobre la relación divina con la iglesia. Y entonces nos va a servir mucho ver qué es esto del cuerpo, ¿no? ¿Alguna vez un brazo le ha dado indicaciones al cerebro? Nunca. Eso no es así. Si no, si el brazo se mueve así solo, algo está mal en el cuerpo, ¿verdad? Ah, bueno. Dice, Él es el Salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Y aquí quiero detenerme en los primeros 2 aspectos que quiero tratar de 7 que quiero presentarles hoy. 1. El marido es cabeza de su mujer. Eso significa que uno de los propósitos o de las funciones del marido es la guianza, la dirección. Es el de la decisión, el de la visión. El marido es el que conduce, el que dirige. Pero también dice que es el Salvador. O sea, Cristo es el Salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Y en cierto sentido, el hombre también lo es con la mujer. ¿En qué sentido es? La palabra salvación viene de una raíz griega que es sozo, que significa también salud o libertad. Entonces, ¿cuál es otra función del esposo? Pues es sanarla, es salvarla, es librarla de cosas que tenga de manera emocional, de cosas que esté arrastrando en el pasado, de aspectos, de decisiones que vaya a tomar, y él es el que dice, no hagas eso porque estás en riesgo, te pones en riesgo. Otra función es sanar y salvar. ¿Sale? Entonces, dirigir, sanar y salvar. Y luego dice, así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe de someterse en todo a su marido. Y eso ya lo traté. Verso 25. Para los maridos, ahí ya se acabó lo de la mujer. ¿Se acuerdan cuando en Pedro se aventaron un listado bien tremendo de las mujeres y uno de los hombres? Aquí la revancha. Aquí se acaba lo de la mujer y a partir de aquí le tupe con todo a los maridos. Dice el verso 25. Para los maridos, eso significa ame cada uno a su esposa, tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella. Tercera función de los maridos, amar a sus esposas, entregar su vida por ellas, su fuerza, su ánimo, su tiempo, amar. ¿A qué grado? Pues al mismo que Cristo lo hace con nosotros. ¿Qué tanto nos ama Dios? Es un asunto enorme, es un amor incondicional, incondicional. ¿Cómo debe de amar el esposo a su esposa? Incondicional. O sea, le falló y le falló y le volvió a fallar, le volvió a fallar y le volvió a fallar. El esposo, cuando muestra este tipo de amor, está reflejando el amor que Dios tiene para su iglesia. Entonces la guía, la salva, la sana y la ama. Siguiente. Dice, a fin de hacerla santa y limpia, al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. El verso anterior dice que Él se entrega por ella, ¿verdad? Da su vida por ella. Y cuando yo digo esta frase, me imagino el pensamiento de la mujer, y muchas veces creo que pudieran inclinarse algo como en las películas, ¿verdad? Donde está el hombre que se lanza así para recibir los balazos de la doncella, ¿no? O sea, que pudiera ser esa la imagen de entregar su vida por ella, ¿verdad? Como algo romántico, algo así como muy poético. Pero el entregar su vida por ella dice, fíjense, Él entregó su vida por ella a fin de hacerla santa y limpia, al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Y allí ya matiza lo que significa el entregar su vida. ¿Qué es eso? Bueno, que el marido debe de disponer su tiempo, su fuerza, su entendimiento, su devoción, así todo, con el propósito, número 4, de hacerla santa. ¿En qué tiene que invertir la vida? ¿Dónde va a entregar la vida el esposo?
No solo como un acto sacrificial de recibir balazos, sino como un acto de estar siempre al cuidado. No, esposa, la palabra de Dios dice así, la palabra de Dios dice así, mira la palabra. Y estarla purificando por la palabra de Dios. Esposa, más santidad, esposa, más limpieza. Y estarla llevando a un proceso de más blancura. ¿Por qué? Porque eso hace Cristo con nosotros, ¿verdad? Entonces la intervención de amor del esposo tiene como un propósito más el estar llevándola a la madurez espiritual. El esposo debe de agotar todos sus recursos para este fin. Y tiene beneficios. Y fíjense lo siguiente, dice...